Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. En esta ocasión vamos a hablar del final del periodo Yayoi y del inicio de un gran periodo conocido como el periodo Yamato. También debo aclarar que la información que tenemos acerca de los eventos que trataremos a partir de hoy es cada vez más amplia, así que podremos ser más detallado y por lo tanto avanzaremos un poco menos rápido a través del tiempo. En el episodio anterior nos quedamos hablando de aproximadamente el siglo III después de Cristo. El periodo ya estaba llegando a su final y lo hacía de una forma convulsa. A diferencia de los Goemon, que eran relativamente pacíficos, los Yayoi fueron sumamente beligerantes. Eran considerados prácticamente unos salvajes por los coreanos y los chinos. La mayoría de las fuentes que tenemos que hablan de este periodo en Japón son fuentes chinas, pues en Japón no existía una tradición de registro escrito tan grande, aparte de que lo poco que se escribió fue quemado hacia el año 600 después de Cristo en un gran incendio del cual ya hablaremos después. También hablamos de las similitudes y diferencias aparentes de dos personajes femeninos. Una es la emperatriz Jingo, un personaje mitológico que se menciona en las crónicas japonesas escritas en el siglo VII, pero del cual no tenemos información histórica comprobable. Y la otra es la reina Himiko, una reina chamán mencionada en las crónicas chinas y de la que se han hallado evidencias históricas que apoyan su existencia, pero que por el contrario fue ignorada o al menos no es mencionada en las crónicas japonesas del siglo VII. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en la historia de ambas. Himiko era la gobernante de un señorío llamado Yamatai. Se sospecha que este señorío se ubicaría en el actual Nara, al sur de Honshu. Desde aquí, Himiko organizó una red de alianzas que alcanzó a incluir a por lo menos 100 señoríos, por lo que Yamatai es considerado el primer estado japonés unificado. Recordemos que en el capítulo anterior les mencioné que Himiko estableció contacto diplomático con el emperador Ming de Wei. Este era uno de los 3 estados chinos que existían en esta época. Aprovecho este momento para comentarles que también estoy preparando un primer capítulo especial, un primer episodio especial para hablar un poco del contexto de la historia china. En este episodio hablaremos de el periodo de los 3 reinos, que es el que ahora les estoy mencionando. Bueno, pues resulta que el emperador Ming envió a la reina Himiko, a través de estos intercambios diplomáticos, 100 espejos de bronce, entre muchos otros regalos. Pero estos espejos eran considerados de un alto valor y simbolizaban un estatus bastante importante. Esta, a su vez, repartió los espejos entre sus aliados, lo cual reforzó su posición como la líder de la confederación. El estado Yamatai sentó las bases para los estados japoneses posteriores, pues fue el primero en unificar el poder, aunque de manera sutil en una sola persona. Se habla de que Himiko era la líder del estado y vivía en un palacio con 1000 sirvientas, todas mujeres. Y había un solo hombre, su hermano, que era el que recibía a los diplomáticos chinos, pues la reina permanecía aislada de la vista del mundo. Esto ha abierto el debate de que si el hermano era el que realmente estaba en el poder. Pero sea como sea, la que fue considerada la gobernante por los diplomáticos chinos fue Himiko. Y a su muerte en el año 247 después de Cristo, la sociedad Yamatai entró en crisis. Hubo varias guerras civiles entre los miembros de la confederación y no hay evidencias claras de qué sucedió al final. Por el momento vamos a dejar la historia comprobable basada en las fuentes chinas para volver a la historia semi-mitológica que cuentan las crónicas japonesas escritas en el siglo VII. Para refrescar un poco la memoria,
Ninigi, el nieto de la diosa Amaterasu, bajó de los cielos seguido de un ejército celestial, con la misión de conquistar la tierra de Izumo que estaba en manos de los descendientes de Susanoo. Portando los regalos que le dieron Amaterasu, Tsukuyomi y Susanoo, los cuales eran el espejo Kagami con el que Amaterasu fue cegada por su propio reflejo para ser sacada de la cueva y que volviera a brillar la luz del sol, la joya Magatama en forma de luna, que era el símbolo de aprobación de Tsukuyomi, y la espada Kusinagi que Susanoo encontró en los restos del monstruo de 8 cabezas que mató en Izumo. Estas 3 reliquias son importantes pues supuestamente se han conservado hasta la actualidad y son los 3 principales tesoros nacionales de Japón que simbolizan el poder del emperador y su aprobación divina. En las ceremonias imperiales aún se utiliza la joya Magatama original, mientras que la espada y el espejo se mantienen en resguardo y se utilizan réplicas debido a la fragilidad que ya tienen estos artefactos por haber sobrevivido tantos años. Asimismo, estos 3 artefactos le dieron a Ninigi la legitimidad que necesitó para poder gobernar en Izumo y reemplazar a los gobernantes que ya existían ahí. Años después, uno de sus nietos llamado Jimmu tomó la decisión de viajar al este, acompañado de sus hermanos a conquistar nuevas y mejores tierras para su nación. Las crónicas mencionan un itinerario bastante preciso de esta expedición. Supuestamente, en febrero, Jimmu y su ejército viajaron en barcos hasta la actual Osaka e intentaron avanzar hacia el este, hacia lo que sería hoy Nara, pero fueron derrotados por el gobernante de Nara llamado Naga Tsunehiko. Jimmu entendió que él, como descendiente que era de la diosa del sol, no podía pelear contra el sol, o sea, viendo hacia el este, por lo que decidió volver a sus barcos y en mayo se embarcaron de nuevo para llegar hacia la costa al sur de Nara, después de lo cual empezaron a viajar hacia el oeste. Ahora sí, triunfaron contra el clan Towa en una primera batalla en agosto. Sin embargo, se perdieron en las montañas, hasta que con ayuda de un cuervo llamado Yagaratsu, que fue enviado por la mismísima Amaterasu, la diosa del sol, lograron orientarse y seguir su camino. En septiembre, escala el monte Kaguyama con su ejército y desde ahí visualiza toda la tierra de Nara. Decide cuáles son los puntos clave que tiene que tomar y, estando ahí, otros clanes se le acercan para someterse a él. Entre octubre y diciembre sucedieron varias pequeñas batallas, pero el momento definitivo llegó cuando a finales de diciembre Nagusuhiko, el líder local, llegó comandando un gran ejército formado por más de 80 señoríos. Los dos ejércitos se pusieron frente a frente en las faldas de las colinas al sur de la actual Nara. Esta batalla sería conocida como la batalla decisiva de Yamato. Los 2 grandes ejércitos se alinearon frente a frente a las faldas de las colinas en el amanecer. El ejército de Jimmu formó su línea a manera de tener la pendiente de las colinas a su favor, mientras que el ejército de Nagusuhiko estaba esperando en lo más profundo del valle. Durante un tiempo que pareció eterno, ninguno de los 2 generales se atrevió a dar la orden de ataque. Hasta que Nagusuhiko, en una clara ventaja numérica, tomó la iniciativa y ordenó avanzar. Sus tropas lentamente subieron la colina hasta chocar con el ejército de Jimmu. Nubes de flechas llegaron a cegar incluso la débil luz del sol que se alzaba lentamente a las espaldas de Jimmu. Y en un punto en el que nadie hubiera apostado por la victoria de Jimmu, este subió a lo alto de una colina, estiró su arco para lanzar una flecha y en ese momento
un cometa dorado bajó del firmamento y se posó en su arco, cegando y desorientando al ejército enemigo con el brillo. Varios comandantes de Nagasuhiko quedaron admirados al ver este símbolo de su autoridad divina y decidieron pasarse al bando de Jimmu. Muchos otros también se asustaron al ver una demostración de poder tan grande y decidieron retirarse del campo de batalla. El caos se sembró en esa tierra y el ejército de Jimmu comenzó a avanzar, con nuevos aliados y viendo escapar a viejos enemigos. La batalla acabó abruptamente poco después de esto, pero Nagasuhiko logró escapar. Organizó un nuevo ejército con el cual presentó una débil resistencia al dominio de Jimmu. Se enfrentó en varias pequeñas batallas y en todas ellas logró huir de las manos de los generales de Jimmu o de Jimmu mismo, hasta que un kami local se le apareció. Un dios llamado Raosu intentó persuadirlo de rendirse, rogándole que dejara de derramar sangre en la tierra. Pero cuando éste se negó, Raosu no encontró otra solución que terminar con su vida. Hacia marzo del segundo año de haber empezado su expedición, Jimmu había logrado pacificar todo el territorio de Yamato, por lo que reunió a sus ejércitos y generales en Kashihara y proclamó ahí la fundación de su palacio y con ello de la capital de su nuevo estado. En septiembre de ese año se casó con una semidiosa, la hija de otro kami local, y para el 11 de febrero de su tercer año después de haber comenzado la expedición, realizó su ceremonia de coronación, convirtiéndose así en el primer emperador de Japón, según las crónicas. En realidad, las crónicas mencionan que la coronación se llevó a cabo en el primer día del primer mes, pero recordemos que en Japón tradicionalmente se tenía el calendario lunar de origen chino. Traspolando esta fecha al calendario gregoriano que usamos modernamente, esto sería el 11 de febrero. Actualmente en Japón, el 11 de febrero se celebra como el Día Nacional de la Fundación de Japón. Y para serles franco, leer de esta festividad hace menos de un mes fue que decidí comenzar a grabar este podcast que están escuchando el día de hoy. Según las crónicas, Jimmu es nombrado emperador en el año 660 a.C. Hemos llegado a esta fecha sumando la cantidad de años que gobernaron los distintos emperadores que son mencionados en las crónicas. Sin embargo, esto es poco probable. Lo más seguro es que su historia sea una construcción posterior o que sea una mezcla de historias de una sucesión de gobernantes que llegaron a tener el poder en la región de Yamato. En la lista de emperadores que se describe en las crónicas japonesas, hubieron 8 emperadores después de Jimmu antes de que llegara al poder, uno del cual tenemos cierta evidencia histórica de su existencia. Este es el emperador Sojin. Según las crónicas, aparece como gobernante alrededor del siglo I a.C., pero la evidencia histórica real lo coloca a finales del siglo III y principios del siglo IV después de Cristo, lo cual lo colocaría como un gobernante en años posteriores a la existencia de la reina Himiko. Existe un amplio debate de si el estado de Yamato, gobernado por los emperadores y que es mencionado en las crónicas japonesas, y el estado de Yamatai, mencionado como el señorío que gobierna la reina Himiko, mencionado en las crónicas chinas, son el mismo estado o no, aunque todo apunta a que sí lo son. Sin embargo, hay discrepancias enormes en sus historias y cronologías. De la reina Himiko no tenemos mucha más información. No se sabe realmente qué pasó con su estado, ni si su descendencia siguió gobernando Yamatai, pues no se vuelve a mencionar ningún intercambio diplomático con Japón en las crónicas chinas, hasta que justamente aparece mencionado un par de veces el que vendría a ser el Sojin histórico, pero no se menciona de la misma forma de Himiko. En las crónicas japonesas, sin embargo, la emperatriz Jingu, que podría ser la equivalente a Himiko,
es mencionada como la 14ª emperatriz, que vendría a ser 4 generaciones después de que apareciera Sojin. Intentar traslapar la historia comprobable con las crónicas japonesas es imposible, por lo que incluso Sojin es considerado un emperador legendario o mítico, mientras que la única que se considera un gobernante real de esta época es Himiko. Esto obviamente ha generado un amplio debate académico, pues los más conservadores o tradicionales consideran que las crónicas japonesas mencionan la cadena hereditaria de todos los emperadores desde el año 660 a.C., cosa que ya vimos no es muy comprobable, pero la herencia cultural y tradicional y el símbolo del emperador puede verse ofendido por esta evidencia científica y comprobable real al nombrar a una época de gobernantes mujeres. Ya hablaremos después de la época en la que se crearon las crónicas japonesas, que son las utilizadas para narrar esta historia en el siglo VII, y entenderemos por qué Himiko tal vez fue ignorada. Dejando este debate de lado y volviendo a la historia real y comprobable, después de Himiko, el estado de Yamatai, que para fines de simplificar voy a comenzar a llamar simplemente Yamato, entró en una época convulsa, de la cual no hay evidencia histórica escrita, ni de sus gobernantes, ni de lo que pasó, no hay un registro, pero que dejó una evidencia arqueológica monumental, como ningún otro periodo de la historia japonesa. Este periodo, que comprende del siglo III al siglo V aproximadamente, es conocido como periodo Kofun, pues en esta época se construyeron enormes montículos funerarios. Los más grandes y característicos son los que justamente son llamados Kofun. Un Kofun es un montículo en forma de cerradura. Imaginen el ojo de una cerradura de llave antigua. Están formados por un segmento circular en el centro y otro segmento trapezoidal fusionado con el circular. Son estructuras monumentales. Los más pequeños miden apenas unos cuantos metros, pero los más grandes tienen un largo de casi 500 metros y una altura de más de 30. Eran verdaderas colinas artificiales creadas para realizar la sepultura de personas importantes. Los más antiguos solo tenían una tumba en la cima, pero posteriormente empezaron a realizarse también enterramientos con ajuares funerarios enormes. Tesoros y herramientas del fallecido eran enterrados junto a ellos, e incluso a veces parte de su servidumbre también era enterrada ahí. Este periodo también se caracterizó por una unificación al sur de Japón de varios señoríos, en la llamada Confederación Real Yamato. En su mayor extensión, este estado llegó a abarcar desde la isla de Kyushu al sur del archipiélago y todo el territorio sur de la isla de Honshu, llegando hasta el actual Tokio y sus cercanías. Sin embargo, no debe considerarse un estado unificado administrativamente, sino más bien una alianza y cooperación de varios estados independientes, similar a la estructura política que ya mencionamos que la reina Himiko impulsó en el estado de Yamatai, pues parece ser que Yamatai y la reina Himiko fueron los precursores de esta alianza. Gracias a los restos arqueológicos que han sido hallados de ciudades, obras civiles como acueductos y calles pavimentadas, palacios y túmulos funerarios, es que hemos podido tener una visión del mundo japonés del siglo III, pues realmente no hay más evidencia de esto. Los arqueólogos, sin embargo, no se han puesto de acuerdo al 100% sobre qué sucedió en esta época, pero parecen concordar con que a finales del siglo III la alianza comenzó a centralizarse en la figura de un denominado Gran Rey, aunque no se sabe si se trató de una monarquía hereditaria, como sugieren las crónicas japonesas al nombrar la figura del emperador, o más bien fue una monarquía electiva, en la que varios señoríos o varios personajes importantes de distintos orígenes se peleaban el poder
y el favor de los demás señores. Esta época de afianzamiento de la confederación correspondería con el gobierno del emperador semimítico Sojin, que históricamente se ubica a finales del siglo III y principios del siglo IV. Pero como expliqué antes, es muy difícil confirmar que así sea, pues todo esto se basa en excavaciones de la primera década de los años 2000, que son relativamente recientes. En estas excavaciones se encontraron grandes ajuares de hasta 100 espejos de bronce, tanto de origen chino como de origen japonés, en los túmulos más grandes de la región de Nara, y al datarlos los ubicaron hacia el siglo IV, lo que parece indicar que el poder se centralizó hacia esta época. Lamentablemente, el siglo IV es también llamado, dentro del ambiente arqueológico japonés, como el siglo vacío, pues no hay nada de información escrita, ni en Japón, ni en China, ni en Corea, de qué sucedió en el interior de Japón durante estos años. Sin embargo, sabemos que hubo un acercamiento militar y diplomático entre Yamato y los reinos de la península de Corea, que en ese momento eran 4. Koguryo, el más amplio, ubicado al norte. Baekje, el más próspero, ubicado al sur. Silla, un pequeño reino próspero y fuerte militarmente que se ubicaba en el este. Y finalmente Gaya, una pequeña confederación no monárquica independiente de los otros reinos y que era conocida por su excelente trabajo del hierro, que estaba ubicada entre Baekje y Silla. Este acercamiento entre los estados coreanos y Yamato es conocido pues se mencionan algunas guerras en las crónicas coreanas, la más grande de las cuales fue la guerra que se vivió contra Koguryo, que sucedió a inicios del siglo V y en la que supuestamente Yamato intentó ayudar a Baekje a rebelarse contra el control que Koguryo ejercía sobre ellos y Silla. Esto sucedió supuestamente en un intento de Yamato por obtener acceso a los metales que abundaban en Corea. Sin embargo, fueron derrotados y Koguryo mantuvo la hegemonía en Corea durante al menos 2 siglos más. Ya en el siglo V, en China vuelven a mencionarse expediciones diplomáticas japonesas llegando a las cortes chinas. Se mencionan 5 reyes de Bua, que era como se llamaba a Japón, a lo largo de todo el siglo. Estos reyes fueron llamados San, Qin, Sai, Ko y Bu, los cuales se han intentado relacionar con emperadores mencionados en las crónicas japonesas y nuevamente hay discrepancias, pero es relativamente aceptado que corresponderían con los emperadores Richu, Hansei, Ingyo, Anko y Yuriaku, que serían los emperadores del 18 al 21 según las crónicas. Durante el siglo V también sucedió una nueva ola de migración hacia Japón, y aunque esta vez no supuso un cambio drástico en la situación política ni en la estructura de poder, sí supuso cambios tecnológicos y culturales, que generaron un deterioro del poder centralizado de la realeza Yamato y una crisis que se observa claramente con la disminución de tamaño y la cantidad de los kofuns que se han datado como pertenecientes a esta época. Según las mismas crónicas japonesas, hacia finales del siglo V se sucedieron 4 emperadores en unos pocos años, y aunque no se dan detalles de cuáles fueron las circunstancias por las cuales pasó esto, todo parece apuntar a una guerra civil o a una especie de serie de conflictos cortesanos que al poco de coronar un emperador lo deponían para coronar a otro. Y nuevamente, este estado de inestabilidad nos dejó ciegos, pues se cortaron relaciones diplomáticas con China y con Corea. Siguiendo la información que nos narran las crónicas japonesas, sabemos que la inestabilidad terminó en el momento en el que fue nombrado como emperador un descendiente lejano del que había sido el 15º emperador, es decir, una persona que tenía un linaje que se había separado de la línea hereditaria hacía más de un siglo. Este personaje es conocido como el emperador
Keitai. Aparece como el emperador número 26 de las crónicas y al parecer tomó el poder por la fuerza, pero afianzó su legitimidad tomando como esposa a la hermana del último emperador anterior, el cual había muerto sin heredero. Se sabe que su ascenso no fue bien aceptado por la corte Yamato, pues fue coronado en Kazuha, la cual era la capital de su propio señorío, y tardó 20 años en trasladarse a la capital normal de Yamato. Su sucesión es fuente de otro conflicto académico importante, pues hay quien duda de que sea una sucesión que pertenezca a la misma dinastía, debido a la separación tan grande que tenía en su linaje con el emperador anterior. Y por lo tanto su ascenso sería el final de la primera dinastía de Japón y el inicio de la segunda, pero nuevamente volvemos a enfrentarnos al problema de que esto rompería con el orgullo imperial de Japón, que defienden que han sido gobernados por los descendientes de la diosa Amaterasu desde hace más de 2500 años de forma ininterrumpida. Sin importar cómo haya sido y los pormenores de cómo gobernó, el emperador Keitai logró volver a controlar el estado de Yamato. Tuvo un gobierno casi pacífico, a excepción de una rebelión que estalló en la región norte de la isla de Kyushu, conocida como la Revuelta de Iwai, en la cual esta región intentó independizarse del control central de Yamato. Lamentablemente, a su muerte, la inestabilidad volvió y 3 de sus hijos lo sucedieron en el trono en un lapso de solo 10 años, pero el último de ellos, llamado Kinmei, recuperó la paz y es considerado incluso el primer emperador histórico, pues es el primero del que tenemos evidencia comprobable en una cantidad suficiente para poder ser reconocido. El emperador Kinmei fue el emperador número 29 según las crónicas y subió al trono hacia el año 540 después de Cristo. Durante su gobierno sucedió uno de los cambios culturales más importantes de la introducción del arroz, pues en el año 552, por medio de un grupo de diplomáticos de la corte de Baekje, el reino del sur de Corea, llegaron a Japón estatuas de Buda como regalo, acompañados justamente de la introducción de la fe budista. El budismo abrió una brecha ideológica entre la corte Yamato que tardó más de 50 años en cerrarse y que fue motivo de varios conflictos políticos e incluso armados, los cuales, entre otras consecuencias, son los responsables de la falta de evidencia escrita de los siglos anteriores. Resulta que las estatuas de Buda que fueron obsequiadas a Kinmei se colocaron en la residencia que servía como biblioteca de los registros históricos, y este lugar fue utilizado como templo budista desde este momento. Pero al poco tiempo, una plaga asoló la región, y esto se tomó como señal de que los kami locales, es decir, los dioses, estaban enojados porque se adoraba a dioses extranjeros. Los miembros del clan Mononobe, cuyo líder era Mononobe no Moriya, decidieron quemar las estatuas y junto a estas el templo, lo cual terminó por destruir toda la evidencia escrita de siglos anteriores y abrió directamente el conflicto contra el clan Soga, los cuales eran los guardianes de estos registros y por lo tanto de este templo, y aparte eran pro-budistas. Este conflicto entre el clan Mononobe y el clan Soga duraría años, pero lo dejaremos abierto por el momento. El causante del final del periodo Kofun es justamente el budismo, y hasta aquí llegaríamos el día de hoy. La semana entrante exploraremos las consecuencias y cambios generados por la introducción de esta nueva religión, en el que es conocido como periodo Asuka. También les contaré el final de este conflicto abierto entre los Mononobe y los Soga. Espero que hayan disfrutado del episodio del día de hoy.
También les ofrezco mi más sincero agradecimiento por haberlo escuchado. Y si llegaron hasta aquí, permítanme invitarlos a seguirme en Instagram como @laoladeltiempo. También, si disfrutan de este contenido, no olviden suscribirse. Les deseo una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche, sea cual sea el momento en el que están escuchando. Y también espero que el resto de la semana vaya perfecto para ustedes y se cumplan todos sus deseos. Cuídense mucho y nos escuchamos la semana entrante. Hasta luego.